Hola a todos, continuamos en el Congreso de la Sociedad Española de Cardiología y en nuestro plató de Cardio TV. En esta ocasión tengo el placer de estar acompañada del doctor Tomás Ripoll de Son Yasser y vamos a comentar algunos de los temas que están tratando a lo largo de esta jornada del Congreso. En este caso vamos a hablar, Tomás, de un tema muy clínico que es la genética cardiovascular con un enfoque para el cardiólogo clínico. Es un tema que sabemos que está adquiriendo un gran protagonismo estos últimos años y que estamos aprendiendo mucho con el crecimiento y las novedades que están surgiendo. Por eso, Tomás, me gustaría que pudieras resumirnos un poquito pues, cómo ha sido el desarrollo estos últimos años de la genética cardiovascular. Bueno, la verdad, muchas gracias por la invitación. La verdad es que la genética ha revolucionado hoy en día nuestro día a día en la cardiología clínica, ¿no? Yo recuerdo pues hace más de 10 años cuando éramos unos pocos que nos empezamos a formar un poquito en genética y todo ello fue de la mano de los avances en el diagnóstico de laboratorio de genética, ¿no? con la Next Generation, que es la ultrasecuenciación, la secuenciación masiva de genes, y eso ha permitido pues ir poco a poco incorporando lo que es la genética al diagnóstico de las enfermedades cardíacas, sobre todo las de tipo familiar, hereditario, ¿no? Y entonces vivimos realmente una absoluta revolución, ¿no? Porque hemos pasado de ser algo testimonial a ser algo en el que es imprescindible hoy en día como una pieza más del puzzle, digamos, del diagnóstico de un paciente con ciertos tipos de miocardiopatías, canalopatías, estudios de muerte súbita. Realmente yo creo que el cardiólogo clínico tiene que ya implicarse en este tema, tener unos conocimientos al menos básicos que le permita manejarse dentro de este terreno. Pues eso es, ¿no? Yo creo que es cierto que cada vez estamos más familiarizados, cada vez lo vamos teniendo más disponible, pero yo te preguntaría, Tomás, el cardiólogo clínico en consulta en su día a día, cuando tenemos delante un paciente en el que nos planteamos un estudio genético, realmente qué nos aporta y cómo va a cambiar el hacerle un estudio genético a un paciente el día a día, su pronóstico, el manejo. ¿Puedes resumirnos un poquito en este sentido el enfoque? Sí, bueno, hemos pasado realmente que era una pieza que sobre el diagnóstico genético que sobre todo apoyaba de cara al diagnóstico de la familia en sí, ¿no? O sea, el hecho de identificar una mutación en un paciente con una miocardiopatía hipertrófica te permitía estudiar a una serie de familiares porque eran portadores y a otros no, con lo cual seleccionabas ya muy bien los pacientes que tenías que seguir, pero hemos pasado de eso a que sea un elemento en ciertas patologías imprescindible, véase fenocopias de miocardiopatía hipertrófica, algunos tipos de miocardiopatía dilatada por algún tipo de genes que sí que después comentamos. Hemos pasado a eso, que ayuda al diagnóstico y que además ahora ya tenemos elementos de cara al pronóstico del paciente, incluso del tratamiento. Con lo cual, el cardiólogo clínico, lo que decía, debe tener unos conocimientos al menos básicos, quizás apoyarse a veces a gente que esté más implicada y que esté a lo mejor dentro de unidades de cardiopatías familiares, donde a lo mejor el manejo y el conocimiento en genética es un poquito más profundo, porque en ciertos casos sí que requiere a lo mejor alguna formación más especializada de interpretación, sobre todo, de qué quiere decir esa variante, esa mutación en este paciente en concreto. Pero el conocimiento al menos básico y de manejo de este tipo de enfermedades hoy en día ya es fundamental la genética. ¿Y en qué patologías un cardiólogo de consulta debería pensar en solicitar un estudio genético? Como patologías, ¿no?, que nos pueda aportar más información. Bueno, pues mira, muy sencillo, porque solo que coja las guías clínicas, las guías europeas, por ejemplo, pues ya es una indicación clase 1 en miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, ¿no? O sea que lo tienes que pedir sí o sí. En la dilatada sería una indicación ya clase 2A, pero cada vez gana más evidencia, ¿no?, la necesidad de hacer estudio genético también en miocardiopatía dilatada, en arritmogénica lo mismo, y así en prácticamente todas las miocardiopatías. En algunas igual la rentabilidad puede ser menor, como la no compactada, en la restrictiva, pero también es importante realizarlo. Y lo mismo digo en las canalopatías. De hecho, pues en la taquicardia ventricular catecolinérgica forma parte del algoritmo diagnóstico. El hecho de tener una genética positiva te da el diagnóstico, pero incluso en el QT largo, en el síndrome de Brugada, es muy importante utilizar la genética, utilizarla apropiadamente, ¿no? Solicitarla y después
En el caso de que pueda haber un problema de interpretación, que eso sucede a día de hoy, solicitar ayuda. Muchas veces pues, para eso trabajamos en equipo en los hospitales, ¿no? Eso es, Tomás. La verdad que sin duda es un campo apasionante que va creciendo y que tenemos que aprender y tenemos que, como dices, ¿no?, apoyarnos un poquito en ese sentido de las personas más especializadas cuando surgen dudas. Y para terminar, ¿nos puedes dar tu visión de futuro en el campo? Bueno, el futuro es apasionante porque si vemos la rápida evolución que hemos tenido en estos últimos años de conocimiento, el número de publicaciones que hay es inmenso. Cada año surgen nuevos conocimientos, nuevos genes, nuevas variantes, nuevos métodos diagnósticos y el futuro va encaminado hacia la edición génica, hacia lo que ya hoy en día se llama medicina personalizada y ahí la genética juega un papel clave. Se están ensayando incluso tratamientos nuevos, ya no para genes determinados, sino para mutaciones concretas, ¿no? Tratamientos basados en edición génica, en oligonucleótidos antisentido, en RNA de interferencias, en técnicas de CRISPR. O sea, realmente el futuro es apasionante y ya se empiezan a utilizar este tipo de fármacos. Véase, por ejemplo, en amiloidosis, que ya se están utilizando medicamentos de este tipo y en otras enfermedades que irán surgiendo. O sea, que el futuro pues, es apasionante. Sin duda lo es, Tomás. Sí. La verdad que muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado y es un campo que seguiremos ampliando conocimientos de futuro y hasta ahora vamos a seguir disfrutando del Congreso, si te parece, Tomás. Perfecto, muchas gracias. Nos despedimos. Un saludo.